En la primavera de 2010, la ciudad de Hickory, Carolina del Norte, se movía al tranquilo ritmo de la vida de pueblo. Las calles estaban bordeadas de casas modestas, los niños jugaban en los patios bajo la mirada de los vecinos, y el murmullo de la rutina cotidiana ofrecía una sensación de estabilidad. Pero bajo esa calma aparente, un hogar ocultaba tensiones que pronto estallarían en tragedia. En el centro de ese hogar estaba Sarah Baker, de 10 años, una niña cuya vivacidad y curiosidad iluminaban cada habitación que cruzaba. Su risa y energía eran pequeñas alegrías que unían a la comunidad, pero en su propia casa, el ambiente era mucho menos seguro, un lugar donde el control y el miedo coexistían junto al afecto. La vida temprana de Sarah estuvo marcada por la inestabilidad. Nacida en 2000 de una madre joven, pasó los primeros años mudándose entre hogares de acogida, navegando un paisaje cambiante de cuidado e incertidumbre. Cuando llegó a Hickory, había desarrollado resiliencia, la capacidad de adaptarse a circunstancias fuera de su control y una conciencia aguda de la fragilidad de la seguridad. Cuando su madre recuperó la custodia y luego se volvió a casar, Sarah quedó bajo el cuidado de su madrastra, Elisa Baker. En apariencia, Elisa se mostraba afectuosa y atenta, dedicada al bienestar de su nueva familia. Pero quienes pasaron tiempo en la casa revelarían luego que su control se extendía más allá de la gestión del hogar, moldeando emocional y psicológicamente a quienes vivían allí. La escuela era uno de los pocos espacios donde Sarah podía expresarse libremente. Los maestros la describían como inteligente y vivaz, una niña capaz de iluminar un aula con su risa o sus ideas. Sin embargo, incluso allí, a veces surgían signos sutiles de ansiedad, dudas, retraimientos breves, momentos de vigilancia poco comunes para su edad. Estos comportamientos pequeños, a menudo ignorados, reflejaban una respuesta aprendida a las tensiones del hogar. Fuera de la escuela, Sarah enfrentaba el mundo con una mezcla de esperanza y precaución. Tenía rutinas, un parque favorito, un libro querido, paseos con su perro, que le proporcionaban estructura y consuelo en una vida marcada por la imprevisibilidad. En la casa de los Baker, las apariencias estaban cuidadosamente curadas. Los visitantes veían un hogar ordenado, comidas preparadas a tiempo y una madrastra que parecía dedicada. Pero tras las puertas cerradas, la dinámica era mucho más compleja. Momentos de afecto coexistían con episodios de ira, control y manipulación. Los vecinos recordarían más tarde haber escuchado discusiones y voces elevadas, aunque los detalles eran fragmentarios, fugaces, casi indistintos. Para los forasteros, era imposible discernir el patrón de coerción e intimidación que definía la vida diaria de Sarah. Ella aprendió, instintivamente, a navegar estas dinámicas, midiendo sus palabras, observando los estados de ánimo a su alrededor y buscando seguridad donde pudiera. Elisa Baker, aunque externamente serena y sociable, mostraba comportamientos que reflejaban la necesidad de control absoluto. Los amigos la describían como meticulosa y exigente, cualidades que, moderadas, podían parecer responsables o incluso atentas. Pero en el hogar, estos rasgos se manifestaban como rigidez y dominio, con capacidad de dictar no solo horarios y rutinas, sino también la narrativa de la vida familiar. Cada interacción se convertía en una medida de cumplimiento, cada desviación un posible desencadenante de conflicto. Sarah, como muchos niños en entornos controladores, se adaptó con cautela, desarrollando conciencia y estrategias para evitar confrontaciones y permanecer lo más invisible posible. Las tardes en casa de los Baker estaban marcadas por rituales y estructura. Tareas, quehaceres y rutinas familiares creaban la apariencia de normalidad, pero bajo la superficie, la tensión hervía. Pequeñas infracciones, tareas olvidadas o comportamientos menores, podían generar respuestas desproporcionadas. Con el tiempo, estas interacciones repetidas reforzaron la comprensión de Sarah sobre la precariedad de su posición, inculcando vigilancia y cumplimiento cuidadoso. En público, Sarah se mostraba como una niña brillante y típica. En casa, navegaba las presiones del control adulto con habilidad nacida de la necesidad más que de la elección.
Los vecinos ocasionalmente notaban el contraste entre el comportamiento público de Elisa y el ambiente del hogar. Parecía encantadora, atenta e incluso cálida en contextos sociales, pero en casa ejercía una precisión casi quirúrgica sobre su entorno y quienes vivían en él. Esta dualidad, calidez en público, rigidez en privado, creaba una dinámica donde las experiencias de Sara estaban estrictamente limitadas, sus libertades restringidas no por fuerzas externas, sino por la persona encargada de su cuidado. Los días de primavera avanzaban, cada uno marcado por rutinas que ocultaban la inestabilidad subyacente. La energía y curiosidad de Sara persistían, a menudo encontrando salida en la escuela o breves momentos de juego al aire libre. Mostraba resiliencia, la capacidad de buscar alegría en pequeñas cosas pese a un entorno que requería constante vigilancia y precaución. Sin embargo, la tensión en el hogar era una sombra constante, moldeando la vida diaria y dejando marcas invisibles en su psique. Amigos y maestros describirían más tarde a Sara como reflexiva, imaginativa y observadora. Tenía una capacidad de conexión que atraía a los demás y una determinación silenciosa que le permitía enfrentar desafíos que no podía controlar. Estas cualidades, esenciales para sobrevivir en un entorno complejo, también subrayaban la tragedia que se avecinaba, una niña tan vibrante y atenta al mundo, atrapada en circunstancias más allá de su capacidad de influencia. A principios de mayo de 2010, los patrones de vida diaria en la casa de los Baker estaban firmemente establecidos. Sara se movía cuidadosamente entre sus rutinas, equilibrando escuela, tareas y breves momentos de juego con la vigilancia necesaria para navegar un hogar donde pequeños errores podían provocar ira. Los observadores externos veían destellos de su vida, la risa en las aulas, los paseos por el vecindario, la inocencia de una niña, pero la realidad completa permanecía oculta. Dentro, la tensión y el control dominaban la atmósfera, una tormenta que se gestaba silenciosa pero inexorable. Y luego, cuando los días se alargaban hacia finales de la primavera, los ritmos ordinarios que habían estructurado el mundo de Sara comenzaron a fracturarse. Las rutinas protectoras en las que confiaba estaban a punto de romperse, los límites de su seguridad vulnerados por la misma persona encargada de su cuidado. Lo que había sido una vida manejada mediante vigilancia y adaptación pronto enfrentaría lo inimaginable. La tormenta, que se había acumulado en las sombras del hogar, estaba lista para descender, y tras ella, la vida de todos los conectados con Sara cambiaría irrevocablemente. La mañana del 24 de mayo de 2010 comenzó como cualquier otra en Hickory, Carolina del Norte, pero hacia la tarde, una ausencia escalofriante inquietó a la ciudad. Sara Baker, de 10 años, no había regresado de la escuela, y los patrones diarios que hasta entonces daban apariencia de normalidad se rompieron abruptamente. Para sus maestros, vecinos y quienes la veían en breves momentos, su desaparición era incomprensible. No había nota ni signo de angustia visible para el observador casual. La casa en el 1720 de North Center Street, donde Elisa Baker mantenía una fachada meticulosamente ordenada, ahora resonaba con el silencio de una niña ausente. El pánico y la confusión comenzaron a propagarse, mientras lo impensable se arraigaba en los corazones que habían confiado en la seguridad del vecindario. Las autoridades fueron alertadas de inmediato. Oficiales llegaron a la casa de los Baker, con las puertas abiertas, habitaciones cuidadosamente ordenadas pero sin su ocupante habitual. Vecinos contaron que la familia parecía normal en los días previos, pero los agentes notaron irregularidades sutiles, olor fuerte a productos de limpieza, objetos movidos o apilados de manera obsesiva, y un comportamiento casi ensayado de Elisa que no coincidía con el de una madre desesperada por su hija. En esas primeras horas, los investigadores enfrentaron el doble reto de separar hechos de apariencia y de examinar un entorno diseñado para engañar y ocultar. La investigación pronto se extendió más allá del hogar. Parques, calles y áreas boscosas fueron inspeccionadas, los vecinos ofrecieron pistas sobre avistamientos de Sara durante sus caminatas de regreso de la escuela o en los juegos. La policía consideró todas las posibilidades: accidente,
secuestro, fuga. Cada indicio se examinó minuciosamente, pero ninguno aportó información concreta. Los equipos forenses comenzaron a recoger evidencia física, fotografiar habitaciones y recolectar objetos para análisis. Se tomaron hisopos de ADN, huellas y fibras de casi todas las superficies, y cada prueba potencial se catalogó con precisión. Estos esfuerzos iniciales serían cruciales, formando la base para desentrañar lo ocurrido dentro del hogar. Con los días sin contacto, surgió otra capa de complejidad, la relación de Sarah con su madrastra. Entrevistas con familiares, amigos y vecinos comenzaron a revelar inconsistencias en las declaraciones de Elisa. Mientras ella mantenía una imagen de preocupación tranquila, aparecían contradicciones y evasiones sutiles. Afirmaba haber visto a Sarah por última vez en el desayuno, pero testigos sugirieron que la niña estuvo ausente en momentos en que supuestamente estaba presente. Amigos describieron sus reacciones como excesivamente controladas, casi ensayadas. Para los detectives, estas discrepancias no eran curiosidades, eran piezas de un rompecabezas psicológico que sugería manipulación, coerción y posiblemente acciones más siniestras de lo que implicaba una desaparición. El punto de inflexión llegó el 12 de junio de 2010, cuando restos humanos fueron hallados en el condado de Catawba, cerca de Hickory. Los restos estaban dispersos y parcialmente ocultos, pero fueron reconocidos mediante reconstrucción forense cuidadosa. Sarah Baker había sido encontrada. La comunidad, antes en suspenso, enfrentó la realidad incomprensible. La niña que había vivido con resiliencia y esperanza había sido tomada violentamente. El impacto inmediato se intensificó por la brutalidad implícita en el manejo de sus restos. Para los especialistas forenses, cada fragmento tenía significado. La forma en que el cuerpo fue desmembrado sugería intención metódica de ocultar y un conocimiento íntimo de la anatomía. La evidencia indicaba acciones deliberadas, no violencia aleatoria, y los investigadores reconocieron que el perpetrador conocía a la víctima y podía controlar tanto el entorno como la narrativa. En los días siguientes al hallazgo, la investigación se enfocó. La policía revisó entrevistas previas, cruzando declaraciones y coartadas con detalle. Se examinaron registros digitales, incluyendo teléfonos e Internet. Elisa Baker emergió como figura central. Su comportamiento en el interrogatorio, las inconsistencias en su línea de tiempo y el patrón de control observado en el hogar llamaron la atención de los investigadores de forma inevitable. Mientras ella mantenía un velo de inocencia, la evidencia meticulosamente reunida empezó a derrumbar esa fachada. Los investigadores reconstruyeron las últimas horas de Sarah, rastreando movimientos, comunicaciones e interacciones que pudieran aportar información sobre el crimen. El proceso forense fue minucioso. La evidencia recogida en la casa de los Baker, incluyendo rastros de sangre y objetos personales, fue analizada para confirmación de ADN. Los examinadores compararon los restos con registros médicos y dentales de Sarah, asegurando identificación precisa. Cada detalle, ángulo de los cortes, herramientas sugeridas por las incisiones y estado de descomposición, fue documentado e interpretado. Esto reveló un intento calculado no solo de acabar con una vida, sino de manipular la narrativa posterior, ocultando motivo e identidad. Los expertos señalaron que el desmembramiento no fue aleatorio, reflejaba control desapasionado sobre el cuerpo, un intento de imponer dominio y ocultar la realidad del acto. A medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió más elementos de engaño. El comportamiento previo de Elisa en el hogar indicaba patrones de abuso, incluyendo manipulación emocional y confrontaciones físicas reportadas. Vecinos recordaron a Sarah retraída o temerosa, discusiones que escalaban rápidamente y el control de Elisa sobre todos los aspectos de la vida familiar. Registros de servicios sociales confirmaron que se habían planteado preocupaciones previas, aunque ninguna previno la tragedia. El panorama acumulado mostraba un entorno psicológico complejo, donde la perpetradora ejercía coerción y ocultamiento, dejando a la niña sin posibilidad de escape.
Los detectives coordinaron con autoridades locales y estatales, empleando equipos de búsqueda para recuperar evidencia restante y verificar posibles involucramientos externos. Se analizaron meticulosamente videos de vigilancia, registros telefónicos y testimonios. El proceso reveló un patrón escalofriante. Elisa Baker había controlado sistemáticamente el entorno, limitando las interacciones de Sarah y aislándola, dificultando detección e intervención. También se examinaron comunicaciones con familiares y conocidos, observando intentos de crear explicaciones falsas y desviar sospechas. Cada evidencia reforzaba que la amenaza provenía del hogar, de la persona encargada de su cuidado. El avance decisivo surgió cuando el análisis forense vinculó rastros biológicos de la casa con los restos hallados. Evidencia de sangre, fibras y objetos personales relacionaron de manera concluyente a Elisa con el crimen. Sumado a las inconsistencias en sus declaraciones, sus intentos de engañar a los investigadores y los testimonios de su comportamiento controlador, el caso contra ella se volvió indiscutible. El peso acumulado de la evidencia, física y conductual, mostraba violencia premeditada, ejecutada cuidadosamente y luego ocultada bajo la apariencia de normalidad. Mientras la policía se preparaba para actuar, la ciudad de Hickory enfrentaba incredulidad. Los padres se volvieron más vigilantes, las escuelas reforzaron medidas de seguridad y los vecinos reflexionaron sobre cómo las apariencias pueden ocultar peligro. El shock colectivo subrayó una realidad dolorosa. A veces, la amenaza no viene de un extraño en la sombra, sino de alguien familiar dentro del propio hogar. A finales de junio, los investigadores tenían suficiente evidencia para confrontar a Elisa Baker. La reconstrucción meticulosa de los hechos, junto con la confirmación forense, dejaba poco lugar a dudas. Su control sobre la vida de Sarah y sobre la narrativa tras su desaparición había sido extenso, pero finalmente se convirtió en el hilo que deshizo el caso. En esas semanas críticas, lo que comenzó como una búsqueda urgente evolucionó en una investigación metódica de la verdad. Exponiendo tanto la brutalidad infligida a una niña como la compleja red de engaño tejida por la persona más cercana a ella. Para el verano de 2010, el caso contra Elisa Baker había pasado de la investigación a la sala de juicio, donde la evidencia recogida durante semanas se presentaría con precisión rigurosa. El público siguió cada desarrollo con fascinación y horror, pero en Hickory, el enfoque seguía siendo profundamente personal. Para la familia de Sarah, cada día en la corte era un enfrentamiento no solo con el sistema legal, sino con la cruda realidad de la pérdida sufrida. El proceso legal, metódico y deliberado, se convirtió en la lente para examinar toda la magnitud de la tragedia. La sala de juicio era austera, priorizando el procedimiento sobre la comodidad, pero cada detalle reforzaba la gravedad de los hechos. Los fiscales presentaron la narrativa de manera cronológica, guiando al jurado a través de la línea de tiempo reconstruida meticulosamente por los investigadores. Mostraron fotografías forenses, análisis de ADN y testimonios, revelando la premeditación y el ocultamiento en el crimen. Cada evidencia, desde rastros físicos en la casa de los Baker hasta los patrones de comportamiento observados en Elisa con Sarah, construía un cuadro claro, una niña aislada y controlada, sometida a violencia por quien debía cuidarla. Durante el juicio, expertos forenses explicaron los métodos usados para recuperar y analizar los restos de Sarah. Detallaron la precisión del desmembramiento, los intentos de ocultar el crimen y el trabajo minucioso requerido para identificarla. Aunque gráfico, el testimonio se presentó con objetividad, priorizando hechos sobre sensacionalismo. La narrativa subrayaba la naturaleza calculada del crimen y el contraste entre la vitalidad inocente de Sarah y las acciones metódicas de su madrastra. La corte observaba, paso a paso, la intersección de psicología, biología y evidencia que sustentaba la justicia. Los testimonios de amigos, vecinos y familiares añadieron capas de comprensión. Describieron a Sarah como imaginativa, resiliente y afectuosa, mostrando destellos de esperanza incluso en un hogar limitado.
Estas reflexiones eran esenciales, recordando que detrás de la evidencia física estaba la vida de una niña que enfrentaba adversidad con valor. Los testigos también relataron los signos sutiles de control e intimidación de Elisa, momentos que entonces parecían menores pero que en retrospectiva delineaban un hogar donde el poder se ejercía con firmeza. Las estrategias de defensa, esperadas, se vieron limitadas por el peso abrumador de la evidencia. Los abogados intentaron ofrecer interpretaciones alternativas de comportamiento y circunstancias, pero cada argumento fue contrarrestado con pruebas meticulosamente documentadas. La consistencia de los datos forenses, junto con los patrones conductuales registrados en entrevistas y vigilancia, dejaba poco espacio para ambigüedad. La corte, aunque un espacio de debate, se convirtió en un escenario donde los hechos se presentaban con claridad y detalle inquebrantable. A medida que avanzaba el juicio, la Fiscalía enfatizó la dimensión psicológica del caso. Expertos describieron patrones de control coercitivo, manipulación y aislamiento deliberado, vinculándolos al desenlace final. Explicaron cómo los niños en tales entornos pueden parecer obedientes mientras internamente enfrentan miedo e incertidumbre, incapaces de ejercer control sobre sus vidas. Estas explicaciones ofrecieron contexto, transformando actos violentos en comprensión de la dinámica que hizo vulnerable a Sarah. Para el jurado, reforzaron la intención y premeditación, situando el crimen no como un impulso descontrolado sino como el resultado de dominación psicológica prolongada. Las negociaciones de culpabilidad y los procedimientos judiciales llevaron finalmente a Elisa Baker a asumir responsabilidad. Al reconocer sus acciones, se declaró culpable de asesinato, abuso y otros delitos relacionados, una decisión que evitó un juicio prolongado sin disminuir la gravedad del crimen. La declaración formal ante el tribunal permitió una presentación detallada de la evidencia y aseguró que la justicia se aplicara sin demora. Luego vinieron las audiencias de sentencia, con argumentos de fiscalía y defensa sobre las penas apropiadas. Al pronunciarse la sentencia, la sala estaba cargada de emoción. Elisa Baker recibió 18 años por el asesinato de Sarah Baker, con años adicionales por cargos relacionados, reflejando la totalidad de su culpabilidad. La sentencia, aunque definitiva, tenía un matiz complejo, reconocía la gravedad del crimen, juzgaba socialmente el abuso y la violencia, y ofrecía un cierre parcial para quienes lucharon por la verdad. Para la familia de Sarah, fue alivio y tristeza, la conclusión legal contrastando con la ausencia irreparable de su hija. Más allá del tribunal, el caso repercutió en la comunidad y más allá. En Hickory, padres revisaron rutinas y límites, escuelas reforzaron la protección infantil y los servicios sociales reflexionaron sobre la vigilancia de niños en riesgo. La tragedia impulsó discusiones sobre la necesidad de alerta, señales de entornos coercitivos y la comunicación entre instituciones encargadas de proteger a menores. La historia de Sarah se convirtió en un referente, recordando la fragilidad de la infancia frente al control doméstico no supervisado. La cobertura mediática, extensa, se mantuvo anclada en hechos, destacando la diligencia investigativa y la dimensión humana del crimen. La atención global subrayó el horror universal ante la muerte de Sarah y la meticulosidad requerida para llevar a los culpables ante la justicia. En esta narrativa dual, dolor local y conciencia amplia, la experiencia de Sarah se volvió advertencia y testimonio del trabajo paciente de la investigación. El legado de Sarah Baker va más allá de estadísticas y sentencias. Su vida, breve, dejó huella en quienes la conocieron y siguieron el caso. Amigos, familiares y vecinos honran su memoria con defensa, campañas de concienciación y reflexión sobre la protección infantil. Las lecciones del caso, vigilancia, complejidad psicológica de los abusadores e intervención atenta, siguen siendo urgentes. En los momentos de silencio posteriores al juicio, el foco regresó al ámbito personal. Para la familia de Sarah, recordar se volvió un acto de resistencia ante la borradura que intentó el crimen. Fotografías, relatos y recuerdos preservaron su presencia, afirmando la vitalidad de una niña silenciada. La comunidad también mantuvo su memoria,
asegurando que la tragedia impulsara reflexión, cambio y compromiso continuo con la protección infantil. Aunque el tribunal impuso su juicio, el trabajo profundo, honrar a Sarah, comprender la dinámica que llevó a su muerte y prevenir repeticiones, continúa. La historia de Sarah Baker, aunque termina en pérdida, ilumina la resiliencia de quienes buscan justicia, la dedicación de los investigadores y la importancia de una vida infantil en la conciencia comunitaria. Su memoria es recordatorio y guía, mostrando la gravedad humana en la intersección de inocencia, vulnerabilidad y el deber moral de proteger a quienes no pueden protegerse.